Bueno, pues del jueves a esta parte realmente no ha habido nada, ¿no? Anterior al jueves, que es cuando el presidente decide destituirme de mi cargo, pues bueno, han pasado en estos 2 meses, sobre todo las 2 primeras semanas tranquilas. A partir, yo creo, de la segunda semana fue cuando empezamos a tener problemas, y sobre todo también de comunicación entre el presidente y yo. No hubo una buena comunicación verbal, ¿no? Yo creo que a partir de la segunda semana dejó de existir esa comunicación verbal. Sí, nosotros ganamos el domingo haciendo un muy buen partido contra el Torrijos, que ganamos 3-0. Luego entrenamos el martes siguiente, todo normal, y el jueves a las 7 de la tarde nosotros teníamos entrenamiento a las 8. Y el jueves a las 7 de la tarde, bueno, recibo una llamada del presidente, de Pedro Ángel, diciéndome que me pase por las oficinas del club, que tenía que hablar conmigo. Le dije que bueno, que eran las 7 de la tarde, que nosotros entrábamos a las 8, que evidentemente qué reunión iba a ser esa, que a mí no me daba tiempo. Y me dijo, bueno, a las 7:30 pásate por el club, que va a ser muy cortito. Y bueno, me paso por el club, donde simplemente está él y no hay ningún directivo. Bueno, está Julio, que llega justamente casi a la misma hora que yo. Y bueno, donde Julio apenas dice ninguna palabra, simplemente mira al suelo, ¿no? Se sienta en una silla y se pone a mirar con la mirada perdida al suelo. Y el presidente es el que evidentemente me comunica y me dice que decisión de la junta directiva hace 2 semanas que me cesaban. Pero bueno, que evidentemente que después de la victoria del Torrijos me dejó saborear la victoria, y por eso no me echó el lunes, me echó el jueves. Nada, evidentemente es una decisión del presidente. Aquí hay un problema, ¿no? Yo creo que en el club solo es un club presidencial, como me dijo a mí Pedro Adrado, ¿no? En una conversación que tuve con él hace unas semanas. Es un club presidencial donde solo manda una persona, que es Pedro Ángel, y los demás, pues bueno, están ahí intentando hacer lo que puedan, pero no tienen, yo creo, que ni voz ni voto. Sí, a mí cuando me llaman se pone en contacto conmigo Pedro Ángel Rosado. Tenemos una reunión, Pedro Adrado, Pedro Ángel Rosado y yo. Evidentemente hablamos una serie de cosas que luego no se cumplen, ¿no? A mí me da totalmente poder absoluto a la hora de fichar futbolistas, a la hora de tirar de futbolistas del juvenil, de un juvenil o de otro, y eso a lo largo de estas semanas o estos 2 meses que han pasado, pues evidentemente no se cumple, ¿no? Donde me ponen pegas a la hora de tocar o de subir futbolistas del juvenil hacia el primer equipo. A la hora de fichar futbolistas no se ficha lo que yo llamo, lo que necesita el equipo, se ficha lo que el presidente quiere, y a partir de ahí, pues evidentemente las relaciones se han ido rompiendo. Bueno, yo creo que el cambio viene porque evidentemente el entrenador, en este caso yo, no permite que nadie se meta en su trabajo. Yo creo que es algo normal, ¿no? El presidente tiene que dirigir, un presidente tiene que organizar un club, dedicarse a buscar económicamente o a solventar económicamente los problemas que pueda tener el club, y afrontar los pagos que tiene que hacer cuerpo técnico, jugadores o empresas que pueden aportar cosas al club, ¿no? El entrenador tiene que dirigir y entrenar y ganar partidos, evidentemente. Sí es cierto que, como el presidente en ciertos medios de comunicación ha dicho por activa y por pasiva, y se basa en datos objetivos, de 6 derrotas consecutivas y un 6-0, un 6-1 contra el penúltimo, ¿no? En casa del Marchamalo. Sí es cierto, yo de ahí evidentemente no me quito esa responsabilidad, pero sí que hay que dar también los datos objetivos por los que se producen esa serie de derrotas, y ese 6-1, por ejemplo, en Marchamalo, que él tanto se llena de decir, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Yo vengo aquí en un proyecto donde confían en mí, donde me llaman, donde yo estaba muy tranquilo en mi casa, ¿no? Con mis cosas, y a mí me llaman y me embarco en un proyecto donde me hace ilusión, porque es un equipo prácticamente no, todo de Talavera, donde futbolistas los conozco a muchos de ellos desde la época de juvenil, y donde evidentemente me pongo a trabajar con muchísima ilusión, ¿no? Pero cuando ves que poco a poco te van poniendo piedras en tu camino desde tu misma posición, es decir, es que ya no vienen las piedras del vecino o de otro, desde otro sitio, sino desde tu propia casa, que te vayan poniendo piedras, me parece que claro, que evidentemente me siento engañado. Hombre, yo creo que ahora mismo, hoy en día, ¿no? Te hablo hasta el día del Torrijos,
se ha hecho un trabajo fenomenal por parte del cuerpo técnico, ¿no? No solo trabaja Luis Quintas, también está José Ángel Sánchez y David Rico, que también han hecho un trabajo excepcional junto conmigo, ¿no? Y no hay que olvidar que son los protagonistas los futbolistas. Yo siempre he dicho por activa y por pasiva que estoy súper orgulloso de esta plantilla, de los 2 meses que yo he estado con ellos, porque me han demostrado que lo están dando todo a cambio de nada. O sea, a cambio de no cobrar, a cambio de que hay futbolistas que se les debe dinero de hace años atrás. Y los futbolistas no han dejado de dar la cara. Simplemente una semana que se cuadraron y no quisieron entrenar y que yo los entendí, ¿no? En su momento me cabré con ellos porque a mí sí que me trastocaron el trabajo que yo tenía preparado para esa semana, pero evidentemente se los entiende, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo tremendo a base de, quizá de engaños, ¿no? Y de ir posponiendo sus cobros día tras día. Entonces, evidentemente, la plantilla está dolida. Pero hasta el día de Torrijos, como me comentas, la plantilla, el vestuario se ha quedado muy bien. O sea, un vestuario, una piña, es una familia, ¿no? O sea, más que un vestuario, yo creo que es una familia. Sí, mira, no, esto pasó, eso solo lo dijo un futbolista, el cual yo creo que sí que ha vuelto esta semana a entrenar, a día de ayer quizá, que sí, creo que ayer ya entrenó con la plantilla, ¿no? Pero solo fue un futbolista, ¿no? Los otros nunca dijeron eso. Cuando yo llego, en mi época o en mi etapa solo se van 3 futbolistas. Uno es Manrique, porque le deben un dinero de atrás, no está cómodo. Luego los 3 partidos que estuvo conmigo sí que jugó, pero lo utilizamos en posiciones muy distintas porque teníamos muchas carencias en defensa, teníamos muchas carencias en muchísimas posiciones y hasta que hemos recompuesto el equipo, pues Manrique era un futbolista que evidentemente por sus cualidades le podíamos acoplar en muchos sitios, pero él tampoco le gustaba, ¿no? Porque evidentemente él es delantero y quería jugar delantero. Y marcha principalmente porque se le debe un dinero y que no cobra y que evidentemente no quiere continuar porque se le va a seguir debiendo más. Javi se marcha porque no está cómodo, pero no tiene un problema con Luis Quinta ni muchísimo menos, no está cómodo por el ambiente que hay extradeportivo, o sea, el ambiente que hay exteriormente. Y bueno, y el otro es otro futbolista que es Juan, que bueno, pues sí que Juan es cierto que yo sí que tengo un encontronazo con él en el vestuario, chocamos, es un choque de personalidad quizá, ¿no? Entre él y yo, somos de personalidad muy fuerte y yo pongo unas normas y él no está dispuesto a cumplir porque también le deben un dinero y él dice que evidentemente no va a cumplir una serie de normas cuando los demás no cumplen con lo que les han prometido. Y decide marcharse, ¿no? Evidentemente chocó conmigo y las puertas estaban abiertas, ya está. Y si ahora que yo no estoy y él vuelve, le deseo lo mejor y bueno, que tire para adelante, ¿no? Y que dé la cara por el equipo, que es lo que tiene que hacer. No, en absoluto. Yo digo, el jueves pasado fue cuando el presidente decide cesarme y a día de hoy, miércoles, por la tarde, yo no recibo ninguna llamada por parte de nadie del club. O sea, simplemente ni para darme la carta de despido, que yo sí solicito el día que evidentemente me lo comunica verbalmente el presidente. Sí que le digo que me lo tiene que dar por escrito. Eso fue el jueves, pasa el viernes, pasa el fin de semana, sábado, domingo, pasa el lunes, pasa el martes. Hoy estamos a miércoles y yo no he recibido ninguna llamada por mediación de nadie, ni del presidente ni de ningún directivo del club. Sí, claro, por supuesto. Son pasos que tenemos que seguir. Evidentemente a mí cuando esto se hace público me llaman del comité de entrenadores, me llama el presidente del comité de entrenadores y me dice que es una situación legal que yo tengo, que tengo que presentar mi contrato y hacerlo, evidentemente, llevar los pasos oportunos para poder intentar cobrar lo que se me adeuda, que a día de hoy es todo porque yo no he cobrado un duro desde el primer día que llego al club. A mí se me prometen ciertas cantidades y no recibo ni un euro desde el primer día hasta el día de hoy. Pues un club, por desgracia, con muchas carencias, ¿no? Ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel institucional. Es un club donde en tercera división, aparte de los que quizá menos presupuesto tengan, ¿no? Es un club donde quizá te sientes, como he dicho al principio de la entrevista, ¿no? Te sientes engañado porque te prometen ciertas cosas y nunca se cumplen. Y los futbolistas, por eso te digo que hay que estar súper orgullosos de los futbolistas porque el club tiene unas carencias grandísimas a nivel institucional y los chavales siguen currando todos los días, siguen entrenando y siguen jugando y dándolo todo. Y salvar a este equipo sería pues es un paso grandísimo, ¿no? Pero al final son los futbolistas los que
los que tienen que dar la cara y los que lo están dando. Pero sí es un club, evidentemente, con muchísimas carencias y o cambia mucho esto, o yo creo que se puede ir al traste. Bueno, realmente él no impone, o a mí personalmente, no me ha impuesto ninguna alineación y me ha dicho tiene que jugar este y este. Eso no es cierto, ¿no? Lo que sí es cierto que sí te da a entender quién tiene que jugar o quiénes tienen que jugar o a quién tienes que premiar en ciertos momentos. Y es que aquí no se trata de premios, ¿no? Aquí no se trata, aquí el que manda es el entrenador a nivel deportivo. Entonces, aquí no se premia a nadie, ni por ser hijo de, ni yerno de, ni familiar de. O sea, esto es un equipo de tercera división, a pesar de todas las carencias que tiene, es un equipo de tercera división. Y el entrenador pone a jugar al quien él cree conveniente y quien cree que se la ha ganado durante la semana. Pero claro, evidentemente por detrás, pues como te he dicho, sí que es cierto que sí te indirectamente o con mensajes subliminales o indirectos, sí te dice pues quién tiene que jugar y por qué, ¿sabes? O a quién tienes que alinear en ciertos partidos. Cosa que evidentemente yo no he pasado por eso, ni lo voy a permitir, ni ahora ni nunca, evidentemente, porque si no me estaría fallando a mí mismo, ¿no? y a mis credenciales como entrenador. No, yo creo que esto es mentira. Lo primero, yo con Morón fue compañero mío en el nivel 1 y el nivel 2 de entrenador. No tiene ningún problema. Nunca tampoco he estado por debajo de él porque él era el segundo de Morilla. Él no estaba con el Talavera, él era el segundo de Morilla, el ayudante de Morilla. Y yo era el entrenador del Talavera B. O sea, yo las rencillas con él no puedo tener ninguna, porque yo en aquel entonces tuve unos pequeños encontronazos con Pedro Morilla, no con José María Morón. Y realmente ahora, en la relación que he tenido con Morón, hemos estado 2 meses y es que hemos hablado una vez. O sea, no he hablado más. ¿Por qué? Pues porque yo, cuando tenía que tirar de juveniles, yo hablaba con Pedro Adrado, que es el director deportivo, y intentábamos tocar lo menos posible al División de Honor. O sea, lo mínimo. Al División de Honor, quizás, cuando los futbolistas que nos hemos llevado, ha sido cuando el División de Honor no ha jugado, o cuando el División de Honor ha jugado el sábado y nosotros jugamos el domingo, y nos podíamos llevar a algún futbolista. Pero al División de Honor se han intentado tocar lo menos posible para no hacerle daño y para que, evidentemente, los partidos que no ganara nunca fuera por culpa de que se venían con el tercera división, ¿sabes? Entonces nosotros hemos tirado normalmente del juvenil provincial, que de hecho, bueno, subimos a un futbolista, a Nacho, que desde que me destituyen le vuelven a bajar. Es incomprensible también, un futbolista que juega con nosotros los últimos 2 partidos de titular, haciéndolo muy bien, un chico de 16 años que tiene una trayectoria, yo creo, y un futuro muy bueno si se le sigue trabajando. Y evidentemente, cuando me cesan a mí, lo primero que hacen en el primer entrenamiento sin Luis Quintas al mando, que fue el jueves, al chico le bajan al juvenil provincial. Sí, totalmente. Me arrepiento, bueno, me arrepiento como te he comentado antes, por todo lo que ha pasado. No, evidentemente, si yo llego a saber todo esto, lo que me dicen al principio, en la primera reunión que yo tengo con el presidente y con Pedro Adrado, pues el tema de que me van a dejar trabajar tranquilo, de que me van a dejar, o de que yo llame a los futbolistas que yo crea que puedo, o que necesita el equipo, de eso sí que me arrepiento. Evidentemente, si yo llego a saber todo esto y de las formas, de las maneras, la forma de actuar también del presidente, yo creo que se ha equivocado totalmente, porque no me ha valorado ni como entrenador ni como persona, porque todo lo que está diciendo a nivel de prensa es mentira. O sea, él me ha destituido no por los resultados, ni muchísimo menos, porque nunca destituye, si me destituye a la 4ª derrota consecutiva es comprensible, pero que me destituya al 7º partido cuando viene una victoria, cuando el equipo sale del descenso, eso es mentira. Él me ha destituido porque se le ha cruzado los cables, porque evidentemente ha querido hacer lo que le ha dado la gana y él, como he dicho al principio, esto es un club presidencial y él hace y deshace. Y de eso sí que me arrepiento. Lo que no me arrepiento es del trabajo que he hecho con los futbolistas. O sea, yo creo que los futbolistas se merecen, como te he dicho antes, se merecen un monumento. Yo voy a estar a muerte siempre con ellos, los deseo lo mejor. Y de eso no me arrepiento, de haber tenido a mi mando pues, futbolistas como Roberto, como Pinilla, como Gustavo, como Nacho anteriormente que le he nombrado, como Diego Prado, futbolistas Román, Álvaro, César, el portero, Pedraza, chicos que tienen un futuro tremendo y otros que, por ejemplo, como el caso de César, que bueno, ya están quizá en sus últimos años de fútbol, pero que sigue al pie del cañón y sigue tirando el carro, y de eso realmente no me arrepiento de haber estado con ellos y haber pasado estos 2 meses pues muy buenos. Hombre, pues espero que me equivoque, ¿no? Y espero que el equipo se mantenga, pero llevamos de competición, creo que son 5 meses escasos, 2 entrenadores. Ahora viene un tercero. El cambio del anterior cuerpo técnico a cuando yo llego,
pues evidentemente hay que cambiar muchas cosas porque cada entrenador vemos las cosas de una manera. Tenemos que acoplar muchísimas cosas, maneras de jugar, maneras de entrenar. Ahora me voy yo, me echan, mejor dicho, me cesan, y viene otro cuerpo técnico que querrá hacer las cosas distintas y a su manera. Todo esto ya es un proceso grandísimo. Y no hay parón de liga, o sea, la liga va avanzando. Por lo tanto, tienes que hacer un trabajo como el que he hecho yo, un trabajo que tienes que hacer en pretemporada, en meses de descanso, le vas haciendo durante la competición. Y es muy costoso. Entonces, el futuro a mí me da muchísima pena, pero y más con el partido del otro de Villarrubia, que era un partido que se tenía que haber ganado, va a depender mucho del domingo contra el Mora. Si somos capaces o si la Unión es capaz de ganar contra el Mora, pues tendrá un pasito dado para la salvación, pero como no sea capaz de ganar al Mora, lo va a tener muy complicado. Bueno, pues ahora descansar, ¿no? Ahora de todas formas tampoco puedo entrenar, ¿no? El contrato de entrenador dice que cuando acabas un contrato o te cesan, en este caso, como tienes que el contrato hasta el 30 de junio, no puedes hacer nada, no puedes firmar por ningún equipo. Lo primero ahora, pues, como hemos comentado antes, solucionarlo el tema de mi contrato. Son cantidades pequeñas, pero son cantidades que me pertenecen porque es un trabajo que yo he hecho durante 2 meses que no he cobrado ni un euro. Yo no voy a pedir más de lo que merezco, evidentemente, pero sí que es un dinero que aunque es una cantidad pequeña, pues es mía y no tengo por qué regalarla, ¿no? Empezando por ahí. Y después descansar, seguir viendo fútbol como estaba haciendo hasta ahora, ver a los cadetes, a los juveniles, al femenino, cualquier cosa que sea fútbol, sea por la tele o sea en directo, aprender de todo el mundo, que se aprende, y a partir del 30 de junio, que es cuando los equipos empiezan a moverse, pues intentar ver que si sale alguna oferta y si es interesante y poder aceptarla. Como te dije en la anterior entrevista, yo me quiero dedicar a esto y ojalá pues que salga algún equipo, sea evidentemente fuera de Talavera, pero si es fuera de España tampoco me importa que me tenga que marchar fuera de España o a cualquier sitio, ¿no? Aquí estamos para luchar y para intentarlo, y el que no es valiente y no sale fuera no va a vivir nunca de esto, ¿no? Y de momento soy joven y tengo ilusión por ello. Intentaremos salir fuera, intentaremos ganarnos la vida en esto, que es lo que nos gusta.